Entonces, ahí también hubo un error, como también hubo un error en este otro tema que vamos a hablar a esta hora de la tarde, porque la presidenta en su mensaje dijo que en 2 años, o sea, en sus 2 años de gestión, se duplicó el número de niñas y niños menores de 1 año que lograron recuperarse de la anemia. O sea, lo quería exhibir como un logro. La tristeza es que la encuesta nacional de demografía y salud, ENDES, que se ejecutó, que se llevó a cabo el año pasado, revela un aumento más bien en los casos de anemia infantil en el Perú. Y esto es muy triste. 43,7, digamos, 44% de los niños menores de 3 años presenta esta condición, que es una tara, que si no se supera se convierte en una tara con la que arrastran el resto de su vida, y también vamos a hablar de ese tema. Esta es la cifra más alta registrada en los últimos años. ¿De qué logro habla la señora presidenta? O, en todo caso, la ministra del sector, que le ha hecho leer eso, que es una falacia. Hablamos con la licenciada Jessica Guamán, es coordinadora de la Plataforma por la Seguridad Alimentaria. Está con nosotros. ¿Cómo estás, Jessica? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, nuevamente un error en un área muy sensible, ¿no? Porque ya los niños en general vienen siendo golpeados por esta gestión, ¿no? Hablemos de Jaliwarma y los alimentos en mal estado, la carne de caballo que le querían endilgar a los niños que dependen de esta alimentación en buena parte para su nutrición y su crecimiento. Sí, dicho sea de paso, ni Jaliwarma ni Guasimicuna fueron mencionados en el mensaje a la Nación. Correcto. Ni siquiera como un mea culpa, ¿no? Buen punto, se ha mencionado un nuevo programa, nuevamente, otro cambio de nombre. Otro cambio de nombre, ajá, pero no se ha hecho un mea culpa sobre las intoxicaciones que se han visto o sobre estos niños en Puno que siguen exigiendo justicia frente a las secuelas que tienen en sus cuerpos por posiblemente estos productos en mal estado. Correcto, correcto. Entonces, hablemos ahora de anemia. ¿Cómo ha sido la progresión de la anemia en los últimos 10 años para tener una comparación respecto a las cifras que mencionó la presidenta? El 43,7% en el cual nos encontramos ahora de anemia en menores de 3 años, como bien has mencionado, es la cifra más alta que se ha visto en los últimos años, incluso durante pandemia. De hecho, se tuvo por ahí algún alivio en el año 2019, con relación a la anemia, si bien es cierto no bajaba por debajo del 40%, pero a lo largo de los años hemos visto que está fluctuando entre 40, 42, 43, y no solamente la anemia, sino también la desnutrición crónica ha incrementado al 12,1% en menores de 5 años. Entonces, son dos cifras que hace varios años, si bien es cierto, en el caso de la desnutrición crónica infantil, en esta sí veíamos que iba hacia la baja anteriormente, ahora ha subido, pero en el caso de la anemia, pues ha ido subiendo estrepitosamente, y no solamente en niños, sino en gestantes, también ha incrementado al 28% la anemia, y en mujeres en edad fértil al 24%, cifras bastante altas en comparación con años anteriores también. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que no se está haciendo para que estas cifras se hayan incrementado de este modo? Inicialmente, mencionar que la anemia es un problema multifactorial, es decir, son varios temas que confluyen para poder desarrollar la anemia. Básicamente, el alimentario, no se tiene acceso a alimentos nutritivos. De hecho, en la última también informe que ha salido de Naciones Unidas menciona que Perú sigue siendo el primer país en Sudamérica con mayor inseguridad alimentaria y que el hambre ha incrementado en el país. Entonces, estos datos también son importantes. ¿Por qué? Porque pueden denotar que como consecuencia de esa inseguridad alimentaria viene la anemia. Pero por otro lado también está la falta de acceso a agua segura. Vemos que no solamente el agua puede estar con parásitos, sino también con metales pesados, sino también con otro tipo de contaminaciones, que en varias regiones vemos que pues la minería ilegal se está desbordando, y esto podría también afectar al estado de salud del niño y por lo cual a la anemia. Y por otro lado, ¿qué está pasando con el primer nivel de atención en salud? Los centros de salud o las postas, como la conoce la población, ¿qué pasa? No están implementadas, no hay profesionales de salud suficientes, no hay suplementos, y por lo tanto esto también desencadena un incremento de la anemia. Correcto. Entonces, lo que tenemos que es multisectorial, que no se está atendiendo, y sin embargo la presidenta sale en el discurso a llenarse la boca de una mentira.
Bueno, y la cifra ha sido lanzada de forma muy gaseosa, ¿no? Solamente se mencionó la cifra y no se mencionó más. Se habló de una asignación presupuestal, pero ahí también llamamos la atención nuevamente. Hoy en día son 804 millones de soles que se ha destinado a la lucha contra la anemia, pero los presupuestos que se destina, por ejemplo, al Congreso son 1.400 millones de soles, casi el doble del presupuesto que se tiene para la lucha contra la anemia. Entonces, ahí también sería ideal que se pueda hacer un mea culpa. ¿Qué se está priorizando por parte del Heraldo Público para con esta reversión no solamente de la anemia, sino también de tipos de malnutrición en general que están en niños, pero también en población vulnerable en general? La anemia, yo decía, es una tara, es una mochila con la que carga el resto de su vida un niño que cuando no es atacada a tiempo, ¿correcto? Sí, lamentablemente, pues en el caso de los niños con anemia se ve no solamente su desarrollo cognitivo comprometido, sino también qué va a pasar a lo largo de ese tiempo con su desarrollo también a nivel físico y etcétera. De hecho, el 80% del cerebro del niño se forma hasta los 3 años. Y si en ese tiempo no recupera ni anemia ni desnutrición crónica, el futuro de ese niño está comprometido de por vida, porque ese niño no solamente no llega el oxígeno de manera adecuada al cerebro, sino que eso trae como consecuencia un aprendizaje tardío. Incluso el aprender a caminar, a hablar o a desarrollarse es más lento en comparación con un niño sano. Y físicamente también, son niños que se quedan más pequeños, no crecen según la media, el percentil. Sí, el crecimiento en específico es la desnutrición crónica infantil. La talla para la edad es lo que se mide en menores de 5 años. En desnutrición. Y ahí viene la desnutrición crónica. Lo que yo veo, a primer ojo, digamos, veo que está más bajito en comparación con los demás niños. Pero eso dentro de el cerebro, el desarrollo cognitivo, ¿qué es lo que significa? Significa que no hay una conexión neuronal adecuada, que el niño no va a aprender de manera adecuada, y ahí también tienen que ver, en ese caso, los alimentos que se brindan en el colegio, porque si decimos que son menores de 5 años, Jaliwarma o Guasimicuna se da a partir de los 3 años en los preescolares. Entonces, ahí el Estado tiene que ver, sí, pero ¿de qué forma se está abordando realmente esta alimentación en los niños? La pregunta nos queda. Bueno, ya sabemos cómo, porque ahí está el tema de Jaliwarma, Guasimicuna, que también, y ahora se ha anunciado un nuevo programa del que no hubo tampoco sustancia, contenido, ¿no? O sea, ¿cómo debiera abordarse la alimentación en este programa de alimentación infantil? Bueno, la ministra ha mencionado que van a ser diferentes modalidades, que en regiones especificó Cusco, Ayacucho, que se han hecho algunos pilotos en Lima Metropolitana también, y que va a haber una corresponsabilidad con el padre de familia, ¿no? Pero ahí también hay que ser un poco juiciosos en relación a cómo es que se va a brindar este alimento y quiénes van a ser los proveedores. Se entiende que ahora están abiertas las postulaciones para los proveedores, pero habría que vigilar si son los mismos que ya tuvieron denuncias o si son tal vez los mismos asociados que crean otra empresa, le cambian de nombre como en el programa y en este caso pues siguen atendiendo de una manera terrible al programa. Entonces sería ideal ver realmente cuál es esa propuesta. Se ha dicho también de forma muy general esta propuesta, pero sería ideal ver de qué forma se va a atender en las diferentes regiones y si realmente se va a garantizar la inocuidad, pero también la parte nutricional. Eso quería preguntarte, ¿cómo se revierte la anemia desde la parte nutricional? En este caso, la anemia más prevalente en nuestro país es la anemia ferropénica. Existen otros tipos de anemia como la megaloblástica por deficiencia de B12 o la perniciosa por deficiencia de B9. En este caso, los niños y niñas de nuestro país les falta hierro, alimentos ricos en hierro. El alimento más rico en hierro es la sangrecita, ¿no? En este caso, si es que, por ejemplo, el programa social se va a atender a la población a través de, por ejemplo, preparaciones caseras, sería ideal garantizar que esa sangrecita esté inocua. Ya vemos hemos visto que les entregaban sangrecita podrida. Así es, hemos visto denuncias, etcétera. Entonces, tenemos que garantizar que ese alimento que es de origen animal tenga la cadena de frío adecuada, que haya, por ejemplo, refrigeradoras, congeladoras, etcétera, para que ese alimento llegue en buena calidad. Ok, eso quizás en centros urbanos, pero en las zonas rurales es más complicado. Entonces, ¿cómo se complementa? Ese es el punto. ¿Cómo es que se va a garantizar? ¿No es suficiente o tiene que suplementarse a los niños? Así es más costoso. La alimentación, por un lado. He hablado de la sangrecita, pues en las zonas urbanas, por ejemplo, en algunas zonas, por ejemplo, altoandinas o etcétera. Las hojas verdes, creo. No sé. El pescado seco sería la mejor opción. Si bien es cierto, tiene
mejor resistencia a lo largo de los días, pero sería mejor opción porque tiene también un aporte de hierro importante. O también enlatado, se puede dar sangrecita enlatada. Es decir, hay opciones para poder garantizar el aporte de hierro. Pero por otro lado, es necesario que se pueda garantizar la inocuidad del lugar. O sea, de nada sirve que el alimento llegue de manera adecuada si se almacena al costado de desinfectantes o al costado de animales. Hay que tener mucho cuidado con toda esa cadena y por eso la corresponsabilidad con los padres puede llegar a ser importante, pero también hasta qué nivel llega esa responsabilidad, porque ¿qué pasa si hay una intoxicación en el futuro? ¿A quién se va a responsabilizar? ¿Al programa o al padre de familia? Eso también tiene que esclarecerse. ¿Cuánto tiempo se necesita para revertir un cuadro de anemia en un infante? Por ejemplo, en el caso de la suplementación, se le brinda al niño durante 6 meses. Se estima que durante esos 6 meses el niño puede recuperarse de anemia con la alimentación y la suplementación. Por eso, la suplementación no solamente se da cuando el niño ya está enfermo de anemia, sino también de forma preventiva. Se le da algunos suplementos para que pueda prevenir la anemia, sobre todo en edades muy clave como son los 6 meses, porque el niño a partir de 6 meses hay un bajón de la hemoglobina en el cuerpo de forma fisiológica y por eso se tiene que prevenir esta situación. Además, adicionalmente, campañas de información, educar a las madres, a los padres de familia respecto a la alimentación de sus hijos, ¿no? Sí, la educación alimentaria es importantísima. Claro. Y sobre todo la interacción que puede haber entre un alimento y otro. Unos datos, ¿no? Por ejemplo, los alimentos ricos en calcio pueden intervenir en la absorción del hierro. O sea, yo no le puedo dar un pan con sangrecita, con leche a mi niño, porque el niño o absorbe el calcio o absorbe el hierro, pero no absorbe los dos. Hay un tema de educación alimentaria importantísimo. Claro. Por otro lado, también, si por además, ahí... identificar por región cuáles son los productos que se producen ahí, y que tienen el contenido de hierro que se necesita y lo tengan en casa, ¿no? O claro, sea, considerar que el hierro que mejor se absorbe es el de origen animal. En el caso de lo de origen vegetal, como la espinaca o etcétera, no se absorbe de forma muy adecuada o no es muy biodisponible, así que sí o sí se tiene que complementar con algo de origen animal. Y ahora también el Centro Internacional de la Papa está generando papa biofortificada con hierro, por ejemplo, para poder revertir la anemia y es más biodisponible ese hierro. O sea, hay opciones diferentes que se pueden implementar para pues ahí está, ahí tiene que actuar el MIDIS, ahí tiene que, incluso, no sé, el Ministerio de Educación, hacer cartillas, hacer un trabajo de difusión importante porque... esto arranca luego del destete, ¿no es cierto? Sí. La leche, la materna, fundamental, pero luego cuando ya empiezan los sólidos, que los sólidos empiecen a incluir hierro apenas empieza ese régimen, ¿no? Sí, acá puntos importantes. Esa visita mensual que se hace al centro de salud de primer nivel por parte de la madre con su bebé es clave para poder prevenir la anemia. Claro. Que se haga un dosaje de hemoglobina que es gratuito si es que el niño tiene CIS e identificar cómo van sus niveles de hemoglobina para poder prevenir una potencial anemia. Por otro lado, la suplementación preventiva y por otro lado, la alimentación. A partir de los 6 meses, la alimentación complementaria con sangrecita. Se estima que se debería brindar por lo menos 2 cucharadas de sangrecita en la alimentación del niño diaria para que pueda prevenir la anemia a partir de los 6 meses, ¿no? En donde la prevalencia es mucho mayor. Si hablamos, el 43% menores de 3 años, en bebés de 6 a 8 meses es el 62%. Por Dios. O sea, hay una prevalencia muy marcada. Pero ahí, atacas ahí y ya no llegan a los 3 años, ¿no? Entonces, así es. Ahí tiene que jugar un rol fundamental la información. Te agradezco mucho porque, la verdad, hemos aprendido mucho hoy día contigo, Jessica. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Pausa y regresamos.